Ejercicio 5 de revisiones y exámenes. En el manual de métodos cuantitativos está en la página 14. Es un ejercicio sobre costos, ingresos, utilidades, punto de equilibrio. Se refiere a una empresa que produce productos panificados, entonces se dan una serie de datos acerca de los costos fijos para producir y de costos variables. Así también dan el precio de venta para poder plantear la función de ingresos. 9 pesos la unidad. Costos fijos. Tenemos, por ejemplo, el costo de amortización de la máquina que produce, que está en 2.000 pesos mensuales, dice aquí. Una cosa importante es que la variable tiempo se define en un mes para todos los cálculos. O sea, no se puede hacer este tipo de ejercicios si alguno de los valores están referidos a una semana, por ejemplo, otros a un año o a mes. Tienen que estar todos referidos a la misma unidad de tiempo. En este caso es mensual. Bueno, además de esos 2.000 pesos mensuales de amortización de la máquina, se pagan 4.000 pesos mensuales por el alquiler del local. Es otro costo fijo. Y además tenemos un costo variable que es el costo de la mercadería, ¿no? O sea, la máquina por producir una unidad, el costo es de 3 pesos. Entonces preguntan hallar las funciones de costo, de ingreso y utilidades y calcular la producción mensual de equilibrio, o sea, el punto de equilibrio entre las funciones de costo e ingresos. Bueno, para hallar las funciones, volvemos a detallar los costos fijos que tiene esta empresa, que son el alquiler del local y la amortización maquinaria. Y dentro de los costos variables está el costo de la materia prima, que como vimos era 3 pesos por cada unidad panificada. La función de costos totales siempre podemos escribirla como suma de costos fijos más costos variables. Con los datos anteriores se puede escribir entonces que el costo total que está en función o que tiene como variable la cantidad de unidades producidas es igual a los costos fijos, que es 4.000 más 2.000, más un costo variable por unidad panificada, que lo escribimos como el valor unitario 3 por la cantidad que se produce, o sea 3x. O sea que nos queda que el costo total es igual a 6.000 más 3x para esta opción. Por otro lado, los ingresos, como dan el precio de venta, el precio por unidad vendida, P, que es igual a 9, y considerando, como en todos estos ejercicios, que la cantidad producida es igual a la cantidad vendida, o sea, no queda stock, se puede escribir que el ingreso en función de X es el precio de una unidad por la cantidad de unidades producidas o vendidas, llegando a esta función.
O sea que ya tenemos la función de costos totales y la función de ingresos. Nos falta la función utilidad, que se define utilidad como la diferencia entre ingresos y costos. O sea que lo único que hay que hacer es sustraer de ingresos la función costos totales. Planteándolo, nos queda que la utilidad es esto, ingresos menos costo total, y ordenando nos queda que la utilidad es igual a 6x menos 6000. O sea que están las tres funciones ya halladas. En la parte B se pregunta la producción mensual de equilibrio y su interpretación gráfica. En el punto de equilibrio, que para evitar confusión lo notamos así, en el punto de equilibrio se cumple que la función ingresos y la función costos para ese valor tiene el mismo valor de ordenada. O sea que sea como sea la función de ingresos o de costos, se van a cortar en ese punto. Gráficamente va a aparecer como un corte de los gráficos de una y otra función. En este ejercicio, tanto la función ingresos, que es 9x, es una función lineal, o sea que la representación gráfica de la función ingresos va a ser una recta. Y además, como característica principal, es que es una recta que pasa por el O, por el origen. O sea, no tiene ordenada el origen, corta el punto O. Todos esos datos son útiles para saber si después lo que graficamos con datos obtenidos de una tabla de valores están correctos o no. Y la función costo total también es una función lineal, como vimos acá, es de la forma AX más B, donde el A, el coeficiente angular de de X es 3 y el término independiente es 6000. También es una recta que corta el eje OI en el punto 0, 6000. Ahora vemos en el gráfico eso. Entonces, piden hallar la producción mensual de equilibrio. Entonces, lo que hay que hallar es el X de equilibrio. Analíticamente, eso se hace igualando las dos funciones, como está aquí, y hallando el valor de X, que resuelve la ecuación. Nos da un X igual 1000. Al construir la tabla de valores, los valores a tomar de X puede ser cualquiera. Y como estamos trabajando con funciones lineales para costo de ingreso, alcanza con 3 puntos. 2 para trazar, 1 para verificar. Si se eligen más puntos, es en el sentido de saber dónde se va a producir el corte de los dos gráficos, de costo e ingreso. Y eso un poco, o sea, los valores que se toman para X se eligen un poco en función de las funciones de costo e ingreso. Además, para que el gráfico quede en una forma más o menos clara de visualizar y de poder sacar información. O sea, porque no siempre se puede obtener el resultado analíticamente, se puede también aproximar gráficamente. Y eso depende de los valores que se tomen y de la escala que se elija. Estos datos, bueno, para cualquier valor de X que se tome, se calcula a través de la función el valor de costo, a través de la función el valor de ingreso y a través de la función
el valor de utilidad. También se verifica este valor menos 1500 porque utilidad para cualquier X siempre es ingreso menos costo. Ingreso menos costo en este caso da un valor negativo, quiere decir que hay pérdida, o sea, no hay beneficio acá para este valor de X. Bueno, y así con todos los valores de X. Y de casualidad, simplemente tomando el valor 1000, se encuentra por cálculo que tanto costo como ingreso coinciden, por eso en ese punto va a ser el punto de equilibrio que la utilidad es nula. O sea, los valores de costo e ingreso coinciden. Eso en un gráfico queda así como se ve aquí. En verde la función ingreso, que como dije es una recta que pasa por el O, porque no tiene término independiente, y en rojo la función costos, que corta al eje OI en el punto 6000, que es la ordenada al origen, y la función ingreso que pasa por el O. Se trazan con los valores obtenidos de la tabla las dos rectas y se observa que se cortan en este punto que es el punto de equilibrio, que se observa también que corresponde a una abscisa de 1000. Y para ese valor de unidades producidas se observa también gráficamente, se puede leer en el eje OI el valor de lo producido, que como vimos era 9000. O sea que el punto de equilibrio tiene coordenadas 1000 en el eje OX y 9000 en el eje OY. También se grafica la función utilidad y se observa que justamente cuando X es 1000 unidades, la utilidad es nula, o sea que el gráfico de la función utilidad corta el eje OX, ahí en 1000. La utilidad vale 0. Tiene coordenadas en ese punto 1000, 0. Y que también se observa, aunque no está trazado, que para valores menores a 1000, por ejemplo, para el valor 600, se observa que los ingresos, que están marcados por este punto, son menores que los costos. Por lo tanto, la utilidad tendría un valor por aquí, o sea, tiene un valor negativo. Vemos otro. Para un valor de 900, por ejemplo, también la función ingresos está por debajo de la función de costos. Y la utilidad es negativa, toma un valor negativo, que está marcado ahí en rojo. Solo en el punto de x igual 1000, aquí la utilidad es nula. Para valores mayores producidos mayores a 1000, la utilidad está por encima del eje o X, o sea que se van a obtener beneficios de esa producción, valores positivos de la utilidad.
Bueno, seguimos entonces. En la parte C se cambia la forma de trabajo. Entonces, en lugar de adquirir esa máquina panificadora eh, que tenía una amortización de 2.000 pesos mensuales, lo que se hace es se contrata mano de obra de estajo, o sea que se convierte un costo fijo de 2.000 pesos mensuales en un costo variable, porque el costo de la mano de obra de estajos se calcula en 0,50 por unidad producida. Entonces pide nuevamente calcular las funciones de costo, de ingresos y utilidades mensuales con esta otra forma de trabajo. Se hace igual que la parte A, nada más que se deja de lado un costo fijo que era el de la amortización de la máquina y se sustituye por un costo variable que es el costo de 0,50 por unidad producida. Eso lo vemos rápidamente aquí, después se puede leer. Ahora, en el cambio de condiciones se ve que el costo fijo es solo el alquiler del local y en costos variables tenemos, como antes, el costo de la materia prima en 3 pesos por unidad y ahora se agrega el costo de la mano de obra en 0,50 por unidad. De la misma forma que la parte A, costos totales, costos fijos más costos variables, los costos fijos ahora son 4.000 y los costos variables son 3 más 0,50 por X. Y nos queda esta función nueva de costos. La función de ingresos no cambia porque no se modifica el precio de venta. Entonces nos queda que ingreso es igual a 9X. Y como en la parte A, la función de utilidad, en función de la cantidad producida, se halla restando la función ingreso menos la función costo total, llegando finalmente a esta función u de x igual 5.5x menos 4.000. Y en la última parte se pide comparar las dos opciones, se dice hallar a partir de qué valor de unidades producidas se produce un cambio, o como dice la letra, en función del número de unidades producidas por mes, discutir cuál de las dos opciones es más conveniente. Entonces, se puede hacer de varias formas, pero vemos de construir una tabla de valores para cada función de utilidad. La función U1 se refiere al caso A, o sea, con amortización de la máquina. Y la función U2 se refiere al caso B, o sea, con la contratación de mano de obra de estajo. Se construye una tabla de valores y se calcula para cada X el valor correspondiente de U1 y el valor correspondiente de U2. Ya de la tabla de datos se observa que para un valor de 4.000, las dos opciones con máquina o sin máquina y mano de obra, las dos opciones dan la misma utilidad. Y que para valores menores a 4.000, la opción 2 da una utilidad mayor que la opción 1. Y al revés, para valores mayores a 4.000 pasa a ser más importante la opción 1.
Eso gráfica, si lo llevamos a un gráfico, capaz que se ve también más claro. Como quedaron un poco apretadas porque hay poco cambio entre una opción y otra. Pero se observa eh, las dos funciones utilidad graficadas y se ve cómo en 4000 es indiferente trabajar con una opción u otra. El gráfico se produce un corte de las dos funciones en ese punto. Y para valores menores a 4000, o sea, para valores de x menores a 4000, siempre la función de utilidad 2, que está en color rojo, está por encima de la opción 1 de utilidad, que está graficado en verde, o sea, con valor mayor. No hay que confundir esto con el gráfico anterior, porque acá se están comparando funciones de utilidad. En el gráfico anterior se graficaba costos, ingresos y la función de utilidad. Así que el punto límite es x igual 4000. Que ahí se produce un cambio en la utilidad de acuerdo a cada opción elegida. También podemos resolver ese punto de corte en una forma analítica, o sea, se igualan las dos funciones de utilidad y se resuelve para x. Y justamente ese x va a representar el punto de corte de ambas funciones. Es la intersección de dos rectas o de dos funciones, no tienen por qué ser recta. En este caso nos da también analíticamente el valor 4000. Y con esto termina el ejercicio entonces.